Ok, listo, gracias. Entonces, hoy nos han pedido que hablemos de trabajo, empleo, justo, empleo, tercerización laboral, entonces a mi cargo y con el doctor Jorge Roa, abogado especialista en derecho laboral. Y hoy pues los acompaño, yo estoy haciendo uno de nuestros clientes en Sociedad Portuaria Buenaventura, estoy aquí haciendo el acompañamiento médico al equipo, entonces hoy los saludo de acá, el doctor Roa está desde Bogotá. Muy bien, entonces rápidamente conceptos básicos para darle el paso al doctor Roa es el emprendimiento. Aquí hay una ley del 2006, la ley 1014, que dice que emprendimiento es eso que todos nos motivan como personas, de que decimos, oye, yo quiero hacer algo diferente, a no ser empleado, a crear la ley lo menciona como una riqueza, pero es no solamente tener el dinero, sino generar empleo, ¿no? Generar un aporte, una solución a un problema. Entonces nos pide que tengamos una visión global, con un riesgo. Por allá tengo a alguien con tos, ojo, no me vaya a ahogar. Y siempre midiendo algo que dice riesgo. Cuando yo decido montar una cafetería, una venta de souvenirs y demás para el tema de los turistas ahora en Semana Santa, yo tengo que calcular el riesgo de que esa inversión que voy a hacer la voy a recuperar, no la voy a recuperar, voy a contratar empleados, que esos empleados no se me accidenten como vimos hace 2 días, o que mañana tenga una demanda laboral, ¿listo? Y que al final digan, gracias a la producción de artesanías de ustedes, hoy Colombia se reconoce como un país artesanal y que ha sacado adelante muchos proyectos. Entonces, que beneficie a ustedes como familias que deciden hacer el emprendimiento, a la economía general del país y a la sociedad. Eso es como para decirles en qué consiste esta ley. El emprendimiento como tal es usted, su esposa o su hermano o sus familiares o un amigo dicen, oye, montemos un proyecto, hagamos un proyecto de inversión que vamos a vender. Vamos a vender empanadas en Semana Santa, pero que esas empanadas no sea solamente en Semana Santa, sino de aquí en adelante y que se vuelvan las empanadas más famosas y todo el mundo vaya para allá. Vamos a vender eh, todo lo que es artesanías, o vamos a poner un restaurante, o vamos a poner un sitio turístico para que la gente llegue a descansar, vayan a abrazar los árboles y que sea innovador y que permita crecer, pero que siempre eso genere pues el ingreso económico necesario para pagar a los empleados, pagar a la seguridad social, porque ¿qué nos pide la ley? Hay que constituir la sociedad, tenemos que ir a las cámaras de comercio, tenemos que ir a la DIAN, ¿no? Porque ese es un verdadero emprendimiento, crear empresa, y que es lo que ustedes han venido trabajando en compañía de los asesores. Tienen que conocer cuánto es ingreso, cuánto es el gasto, cómo debo hacer la parte comercial, que también tendrán su webinar, y la gestión administrativa, de lo que vimos hace 2 días, cómo cumplir el marco de seguridad y salud en el trabajo para prevenir que las personas se accidenten. Y el tema legal, que ahora lo vamos a ver. Y hay una ley que promueve este emprendimiento. Entonces, esto es lo que ustedes, desde el marco legal, tenemos que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿qué debo hacer para tener un buen emprendimiento, una buena empresa? Primero la idea. Y la idea es que usted va a solucionar un problema. Si usted está montando una panadería donde hay 20 panaderías, créame que usted no está solucionando un problema. Pero si usted va a montar una panadería de pan mariquiteño, donde solamente venden pan de bonos, pues esa es una buena idea, porque está solucionando un gente ya no quiere pan de bono, quiere pan mariquiteño. Esa es la idea que hay que resolverla entre las personas que quieren hacer el emprendimiento. ¿Qué impacto va a dar eso? ¿Verdaderamente resuelvo el problema de alguien? ¿Quién va a comprar? Esas son preguntas fundamentales. ¿Quién va a comprar lo que vamos a hacer? ¿Cuántos carros van a parar aquí en el restaurante, para que consuman nuestros alimentos? ¿Cuántas personas van a comprar nuestras artesanías? No, entonces, si yo tengo ese análisis de que estoy resolviendo el problema, que mi idea sí, que hay gente que lo va a comprar,
Entonces, ¿cómo debe ser el modelo de negocio? Hay que trabajar en qué horario, cuántas personas debo tener, cuánto dinero debo tener para operar y cuánto tengo que guardar y cuánto me toca pagar en impuestos. Todas esas variables son las que tienen que analizar y ahora sí, arranquemos. No arranquen sin tienen esos 4 pasos, porque ahora sí, bueno, ¿cómo voy a sacar el producto y cómo lo voy a comercializar? Esos son los pasos fundamentales que recomiendan los expertos para que su emprendimiento no termine en que o me quebré otra vez o en una demanda, como lo comentaba el señor la semana, hace 2 días, ¿de acuerdo? Entonces, aquí por ponerles un ejemplo, esto es un chatbot donde las pymes, sus empresas como ustedes dicen, oiga, yo tengo una duda, yo tengo que pagar EPS y ARL y fondo de pensiones a una persona que ya está pensionada y le voy a dar trabajo por un mes. Esa pregunta, ¿a quién se la hago? No sé a quién preguntarle. Entonces vamos a crear por internet, ustedes hacen esa pregunta y ese desarrollo le genera la respuesta automáticamente. Entonces, muchas empresas tienen muchas preguntas que no sabemos a quién preguntar y le preguntamos al vecino o le preguntamos al internet. Entonces, aquí por mostrar un ejemplo de una idea de negocio, esto no está funcionando, este es un proyecto que lo tengo aquí, que lo presento en mis clases de emprendimiento en salud. Entonces, la solución es crear una plataforma de inteligencia artificial que le dé las respuestas que usted busca. Porque ahora, porque necesitamos respuestas inmediatas. ¿Quiénes? Las 2 millones de pymes en Colombia. ¿Listo? ¿Contra quién compito? Contra software especializado. ¿Cómo debe ser? Y cómo tenemos que responda el mercado. ¿Listo? Entonces, hay como por poner un ejemplo de ideas, son muchas ideas que hay para hacer emprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, paso a continuación para que ya tuvimos la idea, aquí ya vamos a partir del hecho que tenemos la idea, que ustedes ya montaron los negocios, están saliendo adelante, pero quieren evitar problemas con sus empleados y con el tema de cómo contratarlo. Entonces, muy bien, hasta ahí mi parte y ahora sí le doy paso, dejo de compartir y le doy paso al doctor Roa. Doctor Roa, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, doctor José Ignacio, buenas tardes y muy buenas tardes para todos. Estoy viendo que Teodoro Peña levantó la mano, no sé, doctor, si tiene alguna duda, Dejamos, señor, o cómo lo vamos a lo, manejar. Lo dejamos para después de la presentación del doctor Roa, vamos a tener 15 minuticos para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, Teodoro, anótela para ahí porque no se le olvide, ¿vale? Sigue, doctor Roa. Gracias, doctor José Ignacio. Voy a presentar la presentación, valga la redundancia, por favor me confirman cuando estén viendo. Perfecto, ya puedes continuar ahí. Listo. Permítanme un segundo. Listo. Ahí me están viendo y me están escuchando perfecto, ¿cierto? Sí, sí escuchamos. Sí, Sí, correcto. sí, doctor. Puedes Bueno, continuar. pues, Perfecto, perfecto. mil gracias. Muy buenas tardes para todos. Yo me presento nuevamente. Mi nombre es Jorge Roa. Yo soy abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y la idea de poder tener este espacio con ustedes es poder explicarles un poco más allá de lo que normalmente nosotros entendemos por una relación laboral, qué situaciones legales es importante tener en cuenta al momento de suscribir un contrato de trabajo con una persona, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos como empleadores y qué se entiende por empleador y qué se entiende por trabajador. Pero de igual manera también es importante que en este espacio podamos entender un poco más allá a qué hace referencia los conceptos de tercerización e intermediación laboral, que es uno de los temas que más a veces preocupa a muchos empresarios. Y en ese entendido, la idea también es poder aclarar algunas dudas de cómo poder garantizar una relación laboral mediante terceros o mediante procesos de outsourcing o de empresas de servicios temporales que nos permita garantizar un relacionamiento laboral adecuado a los procesos que normalmente ejecutamos en nuestras empresas. ¿De acuerdo? Entonces,
Inicialmente me gustaría arrancar por un concepto claro y antes de pasar al concepto de tercerización laboral, sí me gustaría entender si alguno de ustedes tiene claro qué es un contrato de trabajo. Cuéntenme si alguno de ustedes ha tenido una experiencia con esa situación o les gustaría entender realmente qué significa para ustedes un contrato de trabajo. Quien vaya a participar, tranquilo adelante porque no estoy viendo la pantalla. Buenas tardes, mi nombre es Yoline Patricia Rodríguez del municipio de Becerril. Bueno, la verdad que me gustaría saber de un principio qué es un contrato de trabajo, ya que por lo tanto no tengo conocimiento de eso. Soy muy nueva en estos temas y pues sí me gustaría profundizar, aprender, tener más conocimiento acerca de esto. Muy buenas tardes, señor Jorge, que tenga una excelente tarde. Gracias. Listo, y escuché que hay otra mano levantada por ahí. Hola, sí, bueno, cuando tuve la experiencia de contratar a algunas personas en mi negocio, entiendo que el contrato laboral tiene que cumplir con ciertas condiciones para que sea contrato, ¿no? Como cumplimiento de horario, subordinación y hay otra que no recuerdo. Vale, perfecto. En este momento no sé si están viendo mi presentación donde dice elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿cierto? ¿Están viendo allí la presentación? No, Está en escuela de destino, o sea, hay una imagen, la primera creo. Ah, ok. ahora sí. Déjenme, Buenas tardes. yo reviso. Buenas tardes. A ver, un contrato de trabajo es Buenas un acuerdo tardes, normal profe. entre dos sujetos, el uno llamado empleador y el otro trabajador. En ese contrato de trabajo se establecen cuáles son los términos o cuáles son las condiciones que van a regir la relación, que en este caso se llamaría relación laboral, incluyendo esto los derechos, los deberes, tanto del trabajador como también del empleador. Igualmente, las responsabilidades que ambos tienen al firmar o al entablar esta relación laboral. Eso sería un contrato de trabajo. Perfecto, Rebeca, listo. Entonces, efectivamente, como Rebeca lo acaba de mencionar, eso es un contrato de trabajo, ¿sí? Y yo les estaba presentando en este momento la pantalla donde hablamos de elementos esenciales del contrato de trabajo. ¿Mm? ¿Y por qué elementos esenciales del contrato de trabajo? Porque es importante que todos aquí tengamos claro que cuando existen tres elementos como lo son la subordinación, una prestación personal del servicio por parte del trabajador y la remuneración, estamos hablando que existe una relación laboral. Y al existir una relación laboral implica de manera inmediata el reconocimiento de unas prestaciones sociales y el reconocimiento de una seguridad social hacia mis trabajadores. Es decir, existe una serie de obligaciones y deberes que tenemos como empleadores hacia los trabajadores, so pena de correr muchísimos riesgos legales y muy onerosos, que si no los logramos cubrir en su debida forma, pues ahí vamos a tener grandes inconvenientes. Y inconvenientes que pueden llegar a quebrar mi emprendimiento, inconvenientes que pueden llegar a generar una pérdida patrimonial considerable que al final de cuentas termina en el cierre mismo de la empresa por no poder garantizar de alguna manera el reconocimiento o el pago que le corresponde a ese trabajador. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un contrato de trabajo, hablamos de un acuerdo de voluntades que se suscribe o que se hace por escrito o de manera verbal con un trabajador y un empleador. Esas son las partes involucradas normalmente dentro de un contrato de trabajo. Y cuando yo hago un contrato de trabajo con alguien, estoy en la obligación como empleador de reconocer el pago de unas prestaciones sociales que corresponden a una prima de servicios, al reconocimiento de las vacaciones, a las cesantías de un trabajador, a los intereses de unas cesantías y una serie de reconocimientos adicionales. Y no solamente eso, sino también la obligación de ejecutar los aportes a seguridad social en temas de EPS, fondo de pensiones,
ARL o riesgos laborales. Y todas esas obligaciones, si las llego a omitir bajo la existencia de un contrato de trabajo, insisto, voy a tener muchos inconvenientes. Partiendo de la idea de qué significa un contrato de trabajo y bajo qué consideraciones debemos tener un contrato de trabajo, voy a pasar a hablarles un poco de la tercerización laboral o el elemento de la tercerización laboral o la figura de la tercerización laboral, ¿sí? Esta figura de la tercerización laboral fue creada en Colombia mediante el componente del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y qué me dice el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo? Me habla acerca de los contratistas independientes. ¿Sí? Entonces, en la práctica, cuando yo quiero, como empresa, quizás tercerizar o pasar por un tercero alguno de los procesos que yo manejo al interior de mi compañía, porque me impide de pronto directamente ocuparme de esa situación, puedo llamar a una empresa tercera, ¿sí? O a un tercero, para que venga y me ejecute esa situación particular que yo no puedo ejecutar. Entonces, ¿qué es la tercerización laboral? Pues la tercerización laboral, o lo que también denominan muchos el outsourcing o la externalización, es el modo de organización de la producción en virtud del cual se hace un encargo a un tercero para que adelante un procedimiento o ejecute un proceso específico. Y esto supondrá a futuro un resultado de un procedimiento en el que actividades se prestan de manera normal para que la organización empresarial pueda funcionar de manera unificada y única. Les voy a poner un ejemplo muy cercano para que logremos entender un poco cuál es la figura de la tercerización. Las empresas de vigilancia, por ejemplo, son empresas que ejecutan tareas de tercerización. Las empresas que ofrecen servicios de aseo ejecutan tareas de tercerización. Porque como se pueden dar cuenta, estas empresas acuden a terceros o a empresas clientes para que de esta manera puedan prestar sus servicios de vigilancia o de aseo en las instalaciones de ese cliente. Y esta figura precisamente se crea con el ánimo de garantizar que el empleador o el cliente inicial o la empresa inicial no tenga que estar preocupándose principalmente por estos asuntos, sino que se preocupe por su objeto principal. Entonces les voy a poner un ejemplo, una empresa que produzca cerveza. Pues la empresa que produce cerveza se dedica a producir cerveza y única y exclusivamente se dedica a eso. Y ya ellos podrán tercerizar procesos que a veces no pueden ejecutar de manera directa. Entonces contratan a la empresa de vigilancia, contratan a la empresa de aseo para que vengan y les ejecuten tareas o trabajos que normalmente ellos no saben o que no pueden ejecutar de manera directa. Procesos de logística, procesos de intermediación laboral, etcétera. De esto se trata la tercerización laboral, de buscar un tercero aliado o una empresa aliada que le ayude a uno a ejecutar esos procesos que normalmente uno no puede ejecutar. Y normalmente esos terceros aliados o esas empresas aliadas le cobran pues el valor correspondiente a lo que puede llegar a costar la ejecución de ese servicio. Y de eso se trata la tercerización laboral, de externalizar un proceso que normalmente yo no puedo ejecutar de la mejor manera, pero que puedo contratar a otro para que me ayude a hacer. ¿Cuál es la finalidad de la tercerización laboral? Primero, es buscar una estrategia empresarial que garantice la concentración en aquellas partes del negocio que son su actividad principal y descentraliza por completo otras actividades que son muy básicas, pero que necesariamente requieren todo un proceso que puede llegar a generar un costo significativo, pero que otra empresa puede llegar a ejecutar de la mejor manera posible. Esa es una de las finalidades o uno de los principales objetivos. El segundo objetivo de esto es la externalización de procesos que le permite a la empresa acceder a proveedores que debido a su especialización y su conocimiento técnico pueden llegar a ofrecer una reducción en los servicios que lleguen a ofertarse, ¿sí? Entonces muchas veces yo no soy experto en contestación de quejas o requerimientos porque mi empresa es quizás de un orden que requiere una persona que conteste requerimientos. Entonces, en ese sentido, contrato un tercero que técnicamente puede desarrollar esa tarea, pero yo me encargo de mi tarea principal y volviendo al ejemplo que les decía, pues me encargo de realizar o producir cervezas. Y el último de los objetivos o de las finalidades que transmite la tercerización laboral es que se permita la exteriorización de actividades para dotar de mayor flexibilidad a la empresa
en unos entornos económicos que pueden llegar a ser muy fluctuantes. Entonces, esto me va a permitir también garantizar una agilidad en mis procesos principales y desenfocarme de procesos que a veces pueden desgastarme, pero que un tercero puede realizar por mí. Esos son los objetivos y eso es lo que normalmente también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nos ha mencionado. Entonces, al final de cuentas, la tercerización laboral viene a ser un instrumento legítimo en el orden jurídico que le permite a cualquier empresa adaptarse al entorno económico y tecnológico con el ánimo de poder llegar a ser más competitivas en el mercado, ¿sí? Entonces, esta tercerización, insisto, garantiza que la descentralización productiva pueda llegar a generarse con otra empresa que sepa más de ese tema y yo me enfoco en lo principal, en lo mío, en lo que tengo que hacer al final de cuentas. Entonces, ese es el tema de la tercerización laboral. Ayuda demasiado a la empresa a garantizar una ejecución y a ser un poco más productivos al interior del mercado. Ahora bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el concepto de la tercerización indebida, o esto puede llegar a tener una brecha y se puede volver a ilegal por una situación fundamental. Y es que cuando yo pretendo encubrir verdaderas relaciones laborales, es decir, disfrazar una verdadera relación laboral con mi trabajador, esto puede llegar a ser ilegal. Y al considerarse ilegal, esto puede llegar a traer consecuencias económicas y sancionatorias por parte de los entes de control. Entre esos tenemos al Ministerio de Trabajo, que es el ente que se encarga de verificar las relaciones laborales al interior del país. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es contratar un tercero para evitar contratar a la persona de manera directa y evitarme así tener que pagar algunos gastos laborales, pues eso puede llegar a generar una serie de situaciones o sanciones legales que recaerían en una situación de tercerización laboral ilegal y pues bueno, podemos estar hablando de multas de hasta 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte del ministerio o hasta el sellamiento de los establecimientos de comercio que podamos llegar a tener abiertos en ese momento. Y eso me va a generar mayores afectaciones patrimoniales porque no va a poder ejecutar mis tareas con tranquilidad. ¿Mm? ¿Qué situaciones es importante narrar en este punto? Hay una jurisprudencia relevante que habla sobre estos aspectos. Las sentencias que ustedes están viendo en este momento en su pantalla son sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral. Y en ese sentido, podemos ver que la tercerización laboral es totalmente válida para garantizar una unidad económica con el contratante y con el contratista. Podemos garantizar también que, o podemos decir de estas sentencias, que necesariamente ese trabajador que va a estar vinculado para ese tercero, pero que va a prestar los servicios quizás al interior de mi empresa, pues no puede tener una subordinación directa de la empresa. Porque si yo llego a subordinar, es decir, a generar órdenes a esa persona, pues yo me puedo meter en inconvenientes como empresa porque realmente estaría constituyendo yo una verdadera relación laboral con ese personaje y no es lo ideal. Y varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia han dicho que si se busca encubrir una relación laboral, eso se considera una tercerización ilegal y eso puede conllevar algunas multas o sanciones. Ahora bien, a diferencia de lo que les acabo de mencionar, que hablamos un poco de todos los outsourcing y las empresas contratistas independientes que pueden llegar a prestar el servicio de tercerización de un proceso. En Colombia existe una figura jurídica que se llaman las empresas de servicios temporales. ¿Qué son las empresas de servicios temporales? Simplemente es esa empresa que es autorizada plenamente por el Ministerio de Trabajo y por la ley para intermediar el suministro de personal en misión. Y les voy a poner un ejemplo muy práctico. Volvemos al ejemplo que les hablaba de la empresa que producía cervezas. Entonces, esa empresa que produce cervezas necesita contratar una persona por un periodo de tiempo muy corto. Y ese periodo de tiempo muy corto, ya ahorita les voy a decir exactamente a qué situaciones se hace referencia con precisión. Pero
esa empresa que hace cervezas puede acudir a una empresa de servicios temporales y pedirle que por favor le garantice la contratación de una persona a través de ellos para que ejecute actividades propias de su negocio, pero que sean de tiempo, de un periodo temporal. ¿Esto qué le permite a la empresa usuaria o a la empresa del cliente? Pues garantizar estos procesos sin una contratación laboral directa. Y esto también garantiza que el proceso que se está garantizando o vinculando al trabajador, pues goce también de muchos beneficios legales, porque las empresas de servicios temporales formalizan mucha mano de obra a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, las empresas de servicios temporales son aquellas que su objeto principal es el suministro de mano de obra con el fin de ponerla a disposición de una tercera persona, ya sea natural o jurídica, que se va a denominar empresa usuaria y que viene a ser la empresa o el emprendimiento que podamos llegar a tener, quien determinará a final de cuentas sus tareas y generará una supervisión directa sobre ese trabajador sin que exista una relación laboral directa. ¿En qué momentos yo puedo acudir a una empresa de servicios temporales? Pues el decreto 4369 del 2006, que actualmente es un decreto que se encuentra incluido en el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario, establece que yo puedo contratar a través de una empresa de servicios temporales en tres ocasiones. Primero, cuando necesito un trabajador que ejecute una tarea accidental, ocasional o transitoria. ¿Y eso cuándo sucede? Principalmente cuando la persona que yo necesito contratar no va a tener una tarea más allá de 30 días, es decir, va a salir una tarea muy corta. También puedo acudir a una empresa de servicios temporales para reemplazar trabajadores que se encuentren en el marco de una licencia, que se encuentren en vacaciones o que se encuentren en un proceso de incapacidad médica, porque precisamente es un periodo de tiempo temporal. Y yo no necesariamente tengo que ir a contratar de manera directa a mi trabajador. Puedo acudir a una empresa de servicios temporales y solicitarle que a través de ellos me contraten una persona para que ejecute las actividades en mi empresa en reemplazo de esa persona que se tuvo que ausentar por alguna situación de licencia, de vacaciones o de incapacidades. Y por último, puedo acudir a una empresa de servicios temporales cuando se traten de situaciones por incremento en las ventas o tenga yo picos de producción. Y vuelvo al ejemplo de la empresa que produce cerveza. Resulta que la empresa que produce cerveza en diciembre tiene un pico elevadísimo de producción de cerveza porque son las fiestas decembrinas y necesita más gente para producir más cerveza. Entonces, en esos picos de producción, las empresas o los emprendimientos pueden acudir a una empresa de servicios temporales. Y acudir a la empresa de servicios temporales para contratar a través de ello una persona que ejecute esa tarea en ese pico de producción de manera temporal y simplemente yo me libero de esa responsabilidad tan de frente o de esa contratación directa de mi trabajador. Y quiero decirles algo, no significa que si yo acudo a una empresa de servicios temporales, voy a tener yo una eximente de responsabilidad con cualquier situación que pueda llegar a suceder. No. Es más, como empresa yo también tengo una responsabilidad en todo el esquema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que probablemente les hablaba el doctor José Ignacio en el webinar anterior, pero que necesariamente me permite a mí también tener otro tipo de ventajas. Entre esas, pues no tengo que estar pagándole la nómina directamente a mi trabajador, no tengo que generar las afiliaciones a mi trabajador, no tengo que responder por los procesos disciplinarios de ese trabajador, sino que ya es la empresa de servicios temporales la que tiene que efectuar todos esos procedimientos que a veces se vuelven muy desgastantes dentro de la tarea diaria del empleador o del empresario. Dentro de la empresa de servicios temporales yo les explicaba algo y es cuando tenemos un trabajador que se contrata a través de la empresa de servicios temporales, pero que éste ejecuta unas actividades directas en la empresa donde yo, en mi empresa, ¿sí? En mi empresa, pues aplico una figura jurídica que se llama la subordinación delegada. ¿Qué es la subordinación delegada? El empleador en esa relación que les estoy mencionando siempre va a ser la empresa de servicios temporales.
Siempre. Es decir, la empresa de servicios temporales es la que tiene que responder por las afiliaciones a seguridad social, por los pagos del salario del trabajador, por los reconocimientos prestacionales, por todo lo que implica una relación laboral. Sin embargo, la subordinación delegada es una figura que le permite a la empresa usuaria garantizar una serie de órdenes que yo le puedo dar a ese trabajador, así no sea directamente mío, sino de la empresa de servicios temporales. Pero esas órdenes solamente pueden llegar a ser órdenes relacionadas con el modo, el tiempo o la cantidad de trabajo que puede llegar a ejecutar esa persona. Pero en temas disciplinarios, no necesariamente significa que yo pueda llegar a generar ese tipo de órdenes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la figura de la subordinación delegada, la posibilidad que tiene una empresa usuaria de subordinar a un trabajador que no es de la empresa usuaria, sino que es de la empresa de servicios temporales, pero que le puede emitir este tipo de órdenes. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué particularidades pueden existir dentro de este tipo de relacionamientos contractuales? Normalmente, las empresas de servicios temporales manejan dos tipos de trabajadores. Los trabajadores de planta, que son esos trabajadores que hacen funcionar a la empresa de servicios temporales como actividad, pero los trabajadores en misión son aquellos que van a ser dirigidos a la empresa usuaria a ejecutar esa actividad propia de la empresa usuaria. Entonces, estos trabajadores en misión igual van a tener derecho a todos los derechos laborales que implica una relación laboral, a prestaciones sociales, a seguridad social, todos esos derechos tienen que garantizárseles a ellos dentro de esa relación. ¿Qué sanciones puede llegar a tener una empresa cuando no garantiza oportunamente el relacionamiento laboral o vulnera derechos laborales de los trabajadores? Pues yo les hablaba hace un momento del tema de los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el Ministerio de Trabajo llegase a generar algún tipo de investigación a la empresa y si evidencia una indebida intermediación laboral, pues pueden generarse este tipo de multas porque el Ministerio de Trabajo puede llegar a sancionar a las empresas bajo sus criterios. Quiero mostrarles un cuadro que concluye todo el tema que hemos dialogado el día de hoy, ¿sí? Entonces, como pueden evidenciar, al lado izquierdo tenemos una pequeña pirámide que habla de la intermediación laboral y al lado derecho tenemos una pequeña pirámide cortada a la mitad que habla de la tercerización laboral. La intermediación laboral, como se pueden dar cuenta, es una relación que surge desde el trabajador con la empresa de servicios temporales y entre esos dos se suscribe un contrato de trabajo. Y esta empresa de servicios temporales le presta un servicio a la empresa usuaria final a través de un contrato de prestación de servicios. Y existe entre el trabajador y la empresa usuaria un relacionamiento de una prestación de servicios sin que exista un contrato de trabajo entre la empresa usuaria y el trabajador. Simplemente existirá una subordinación parcial o lo que yo les hablaba hace un momento de la subordinación delegada, donde la empresa usuaria podrá darle órdenes a este trabajador solamente en situaciones de modo, tiempo y lugar de cómo se debe desempeñar la tarea o la actividad. De resto, cualquier otro tipo de orden debe provenir directamente del empleador, que es la empresa de servicios temporales. Mientras que en la tercerización laboral, si ustedes se dan cuenta, entre el trabajador y la empresa usuaria o la empresa cliente no hay ningún tipo de relacionamiento. El relacionamiento solamente será entre el cliente y la empresa tercerizadora. Y el contrato de trabajo se genera entre el trabajador y la empresa tercerizadora. Es decir, en este esquema de tercerización, la empresa cliente o la empresa final se libera de cualquier relacionamiento contractual que pueda existir entre el trabajador y la empresa cliente y queda simplemente y de manera directa con la empresa tercerizadora ese proceso. Entonces, esto para que por favor lo tengan allí presente o lo tengan en cuenta al momento de garantizar un proceso de búsqueda de una empresa que les quiera ayudar quizás a procesos de intermediación o de tercerización laboral, pero siempre teniendo en cuenta los derechos laborales de los trabajadores, porque si se protegen los derechos laborales de los trabajadores, se va a proteger claramente a la compañía de cualquier tipo de sanción o de investigación que se pueda llegar a generar
por alguna entidad como el Ministerio de Trabajo o algún tipo de demanda de tipo laboral, que esto puede conllevar también sanciones sumamente onerosas dentro del proceso. Aquí culmina como el tema que queríamos mostrarle el día de hoy frente a criterios de tercerización e intermediación laboral y unos esquemas relacionados con contratación laboral. Lamentablemente, el tiempo es muy corto para poder definir estos asuntos que de pronto son tan robustos, pero que de alguna manera quisimos concluir para que ustedes pudieran tener conocimiento del proceso. Entonces, damos un espacio para ahora sí mirar preguntas, ¿no, José Ignacio? Sí, listo, gracias, doctor Jorge. Bueno, ya tuvieron pues un experto en este tema, entonces moderemos allá quién empieza primero las preguntas. Sí, claro, buenas tardes. Gracias. Aquí tenemos a Mario Luis Ante Montenegro, con la mano levantada. ¿Cómo está, señor Mario? Lo escuchamos. Puede abrir su micrófono. Bien, buenas tardes. Era dos cosas. La una es que existen varios tipos de contratación, que ya en parte nos las explicaba, pues, pero sería muy bueno que nos hagan diferencia entre la prestación de servicio, que es una modalidad que también se usa en la tercerización, donde lo que se hace finalmente es precarizar los derechos del trabajador y que no necesariamente es producto de descargar una responsabilidad para concentrarse en la actividad principal, sino que el objeto central de esa tercerización es lesionar los derechos del trabajador, es decir, no garantizarle ningún tipo de prestaciones ni ofrecerle ningún tipo de garantías y dejar de lado el hecho de que todo el tema de prestaciones sociales lo asuma el trabajador. Digo esto en instituciones públicas como también en instituciones privadas. Una claridad al respecto sería importante que nos las ofrezca. Claro que sí. Mire, le preciso ahí varios puntos. Como les mencionaba desde el principio, existen unos elementos esenciales que identifican un contrato. Si dentro del relacionamiento entre esa persona natural se presentan situaciones de subordinación, se presentan situaciones de prestación personal del servicio y se presentan situaciones de remuneración, es decir, pago de salario o pago de honorarios, subordinación, es decir, hay órdenes de por medio y directrices para el cumplimiento de una función y cumplimiento de un horario. Y adicional a eso, una prestación personal de la labor por parte de ese trabajador, evidentemente estamos ante un contrato de trabajo. Y si lo que yo busco es disfrazar ese comportamiento a través de un contrato de prestación de servicios, es decir, hay mala fe dentro del proceso para evitar pagar esos conceptos que usted mencionaba, como prestaciones sociales y seguridad social, que quizás también puede suceder, pues eso también trae una serie de consecuencias. Y existe en el derecho laboral un principio que se llama el principio de la realidad sobre las formas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se presente en la realidad prima sobre todo lo que se haya pactado por escrito. Y eso quiere decir que si una persona se siente vulnerada en sus derechos porque hay un contrato de prestación de servicios cuando debería existir un contrato laboral, pues esta persona puede acudir a los entes judiciales para demandar esa situación y así garantizar la existencia de una verdadera relación laboral. ¿Qué implicaría eso? El reconocimiento, evidentemente, de todas las prestaciones sociales que quizás se dejaron de pagar durante el relacionamiento contractual y adicionalmente garantizar todo el cumplimiento de las prerrogativas laborales que implicaría la existencia de un verdadero contrato de trabajo. Entonces, ahora bien, una vez aclarado este tema, el contrato de trabajo tiene unos elementos esenciales que ya se los mencioné. El contrato por prestación de servicios no es un contrato laboral. Es un contrato de índole civil o comercial que lo que busca precisamente es la prestación de un servicio que no genera ningún tipo de atribuciones laborales. Normalmente ese tipo de contratos uno los puede ver en tareas de tipo liberal. El abogado que le presta los servicios de defensa a una empresa, ¿sí? El médico que le presta los servicios de consultoría a un tercero,
en ese tipo de situaciones puede llegar uno a ver ese tipo de contratos y no significa que el contrato por prestación de servicios sea ilegal en Colombia. No, el contrato por prestación de servicios es un contrato vigente, legal, que puede llegar a ser regulado y no hay ningún inconveniente con ello. Lo importante es que no se utilice esa modalidad de contrato para disfrazar relaciones laborales. Ahí es donde realmente está el problema, Mario. Pero espero que con esto yo le haya aclarado la situación. Sí, solo un detalle más. Y eso prescribe en el tiempo, es decir, si alguien resultó vulnerado o agredido bajo esta modalidad por alguna institución o alguna empresa, esto se puede, digamos, hacer un procedimiento en cualquier tiempo, eso tiene una prescripción. Los derechos laborales tienen una prescripción de 3 años. Quiere decir eso que yo tengo hasta 3 años para poder reclamar mis derechos si considero que se lesionaron. Y los derechos relacionados con la seguridad social son imprescriptibles. ¿Cuáles son los derechos relacionados con la seguridad social? Asuntos de tipo pensional, por ejemplo, son imprescriptibles en el tiempo, es decir, en cualquier momento los puedo reclamar. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, aquí hay otra manito levantada. Morovito Hostel Café. Sí, hola. Hola. Bueno, sí, sí, ¿qué más quisiera uno pues de tener buenas tardes, al personal pues contratado? Pero pues la situación real, digamos donde yo estoy en Popayán, la tasa de informalidad es altísima, porque la verdad es que no hay garantías para creación de empresa. Entonces, digamos que llevándolo un poco más a la práctica, supongamos que ¿cómo se utilizaría una figura que no vulnere pues los derechos de las personas, pero que se usa mucho y lo he visto como en fincas, que se llama mucho como los mayordomos? ¿Cómo se puede utilizar una figura en los casos de hospedaje, cuando la persona duerme, también está en el lugar, hace como algunas funciones de administración, trabaja y atiende a clientes en diferentes horarios, porque pues el turismo es 24 horas? Entonces quisiera saber cómo qué figura se puede utilizar en este caso. Mira, ahí solamente hay una, es decir, yo no puedo escaparme de lo que la norma me obliga. Entonces no puedo simplemente querer ocultar una verdadera relación laboral, porque precisamente pasa lo que le comentaba a Mario hace un momento, y es, si yo oculto una verdadera relación laboral, puede que ahorita no tenga inconvenientes, pero si a futuro esa persona llegase a demandar, créame que el riesgo legal es sumamente alto. Entiendo la dificultad que implica contratar a una persona bajo criterios legales, pero siento que a veces uno no puede llegar a ahorrar en ese tipo de situaciones. Yo creo que uno puede llegar a garantizar ahorros en otros esquemas operacionales de la compañía, pero en esquemas como seguridad y salud en el trabajo o en asuntos legales o de tipo laboral, ahorrar no es la tarea, precisamente porque a futuro esto genera muchísimos riesgos. El ejemplo que usted me menciona puede llegar a tener certeza de la existencia de una relación laboral, porque simplemente los esquemas que podemos ver de contratación son de dos tipos, o esquemas de contratación laboral o esquemas de contratación civiles. Pero esos esquemas de contratación civiles son los contratos por prestación de servicios que, como lo mencionaba hace un momento, se caen por su propio peso si dentro del proceso de contratación hay una subordinación. Si esa persona de la que usted me habla recibe órdenes, cumple un horario, tiene que estar presente para ejecutar una tarea y está recibiendo una remuneración, pues ahí evidentemente hay un contrato de trabajo. Hay que buscar es el tipo de contrato de trabajo que le sirviera a usted, uno, para poder garantizar quizás los pagos proporcionales por horas o que le permita quizás generar un ahorro dentro del proceso, pero de igual manera implicaría una verdadera relación laboral. Y eso implica todo el contexto que generaría el pago de prestaciones sociales y seguridad social. Así que, pues, igual habría que detallar con especificidad el asunto que usted me menciona, pero viéndolo a grandes rasgos, considero que sí es importante, si se trata de una persona que está cumpliendo con requisitos de un contrato de trabajo, vincularlo laboralmente, porque más adelante
puede haber riesgos legales. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Quién más? Asociación Agropecuaria. Puede abrir su micrófono. Buenas tardes, doctora Mele, ¿cómo está? ¿Cómo me la ha ido? Bueno, mi pregunta, ¿cómo hago para tener un buen modelo de negocio para poder iniciar a practicar una buena contratación laboral hacia los empleados? Disculpe, ¿me puede repetir nuevamente la pregunta? Qué pena con usted. Doctor Jorge, bueno, mi pregunta es, ¿cómo hago para, qué debo hacer para ejecutar un buen modelo de negocio y poder iniciar a hacer unas buenas contrataciones a favor de mis empleados, de los empleados? Bueno, pues es que la pregunta que me está formulando es un poco genérica. Sin embargo, un esquema de contratación siempre tiene que estar caracterizado por, uno, los contratos de trabajo siempre deben estar preferiblemente por escritos para minimizar cualquier tipo de riesgo. Importantísimo que al momento de ingreso a la compañía, el primer día en que la persona esté ejecutando sus tareas o actividades, pues esté ya afiliado a todos los procesos de seguridad social, EPS, ARL, fundamental y caja de compensación y fondo pensional, para así permitir que no haya riesgo legal de ningún tipo, que si la persona se llega a accidentar dentro de la ejecución de la tarea, por lo menos yo tenga cómo soportar el cubrimiento de ese tipo de contingencias. Importante garantizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso de las personas como cumplimiento normativo, y siempre cumplir con todas las normas técnicas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que el doctor José Ignacio quizás les ha mencionado en algunos espacios o en el espacio anterior. Creo que eso es fundamental, o los puntos fundamentales que se tienen que tener en cuenta al momento de ingresar a una compañía y el momento de garantizar todo un proceso de contratación idóneo para minimizar cualquier tipo de riesgo legal. Ok, muchas gracias, doctor Jorge. Con mucho gusto. Tiene la mano levantada la señora Blanca Marina Reina. Señora Blanca. Okay, gracias. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Gracias por esta importante clase, muy interesante. Yo tenía una consulta. Si en un, mejor dicho, si a alguien se le dio vivienda durante un periodo de tiempo en un establecimiento, como un restaurante, la persona vive ahí, pero a contraprestación, se puede decir, tiene vivienda gratis, ¿no? Mi pregunta es, ahí ella pues en el momento no está cumpliendo unas funciones laborales como tal, simplemente se la ha dejado para que se mire que alguien vive ahí en el sitio, en el negocio, pero ya no está haciendo funciones de, digamos, de que uno le esté mandando labores, simplemente ella vive ahí y se le paga los servicios. Ahí hay de pronto una forma de conexión laboral en esa, de pronto. Pues Blanca, no veo muy clara una posible relación laboral, porque haría falta algo fundamental y es el esquema de la subordinación. Lo que pasa es que usted sí tiene que revisar desde otras perspectivas legales cuál es la verdadera figura que hay detrás de todo eso. Es decir, debe constituir quizás o una figura de arrendamiento o una figura de un contrato de comodato, ¿sí? O una figura que permita precisar cuál es la verdadera relación que existe en ese proceso. Porque no simplemente basta con que usted en un futuro pueda llegar a decir, es que esa persona vive allí y no se le reconoce ningún tipo de pago, o solamente se le entrega la vivienda y se le pagan los servicios públicos, porque tenga en cuenta algo, Blanca, el salario no solamente es en efectivo o en dinero,
el salario también puede reconocerse en especie. Si esa persona en algún momento llegase a reclamar una situación de índole laboral, puede decir que su reconocimiento salarial no era el pago en dinero, sino que era el pago de los servicios públicos domiciliarios y el de un arrendamiento o el de una vivienda. Entonces eso puede dificultar quizás en un futuro alguna situación. ¿Cuál es mi recomendación? No veo muy clara una relación laboral, pero de que puede existir, puede existir. Y yo le recomendaría, trate de tomar otros esquemas legales para legalizar, valga la redundancia, ese esquema jurídico que actualmente está presentando con esa persona. Un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, que es el préstamo de un bien para uso y disfrute, bajo una serie de obligaciones de parte y parte, pero que usted formalice la situación, porque si usted no lo formaliza, puede tener inconvenientes al no existir una regularización clara del proceso. ¿Vale, Blanca? Ok, aquí sale Red Convite Provincial. Buenas tardes, un cordial saludo. Una pregunta, en caso, pues en mi caso tengo un hotel, pero pues no se tiene ningún contrato para las personas que colaboran en el día y de acuerdo a la disponibilidad de cada una de ellas, pues vienen ciertos días, ¿sí? Y pues acá se les da lo que es la alimentación completa y se les paga a veces 65, 70 al día. No sé si eso hace parte, digamos, de la parte salarial, estaría bien, pues para no generar la parte de contrato, o se requiere, no sé cómo sería esa orientación ahí. Mire, el contrato laboral puede ser verbal o escrito. Mi recomendación jurídica siempre será importante que los contratos sean por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Y dentro de esa regularización o formalización, lo que usted me está diciendo es que sí hay un contrato laboral, porque mire, usted me está diciendo que las personas ejecutan unas tareas, que las ejecutan personalmente y usted les está reconociendo un salario como contraprestación del servicio. Al existir esos tres elementos hay un contrato laboral y al existir un contrato laboral, usted tiene una obligación como empleadora y es pagar prestaciones sociales y seguridad social a esas personas. Si no lo llegase a hacer, usted está enfrentándose a riesgos legales que pueden conllevar demandas y multas por parte de los entes de control, como se lo mencionaba hace un momento en la capacitación. Entonces, sumamente importante que usted se asesore legalmente de la situación y formalice a sus trabajadores de alguna manera, que le permitan a usted como empleadora y como empresaria o como emprendedora garantizar la minimización de riesgos legales. Y se lo sugiero de la manera más respetuosa posible para que lo haga lo más pronto posible también. Porque normalmente estos son bolas de nieve que, repito, se pueden convertir en situaciones que a futuro hasta el mismo emprendimiento o la misma empresa puede llegar a desaparecer por sanciones que a veces no están en nuestro contexto o en nuestro radar. ¿Vale? Listo, muchas gracias. El señor José Alberto Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, José Alberto. Doctor, una pregunta que de pronto ya ha sucedido. La cuestión que, por ejemplo, uno en una parcela, por ejemplo, te hablo acá de las aguas Ibérico del Cesar, uno de pronto contrata a una persona porque aquí uno no sabe si en una parcela le va a durar un mes, 2 meses, o a veces no alcanzan a durar ni siquiera el mes porque no les gusta después que están allá y como la gente ahora es tan difícil para trabajar. Entonces, uno a veces hace como una contratación verbal. Entonces, eso tiene validez ante los entes del gobierno. ¿Por qué? Le pregunto porque resulta que cuando ya la persona pasó a veces el año y lo demandan a uno, entonces allá uno le piden que la contratación y no sé qué, no, que fue verbal y que eso no, entonces dicen allá, equivale a como si fuera una contratación. ¿Es cierto que? Sí, José Alberto, como lo mencionaba hace un momento, ese tipo de relaciones laborales es verídica, es decir, un contrato laboral puede ser de índole verbal o escrito, cualquiera de los dos.
Y si es verbal, pues evidentemente esas personas también tienen el derecho al reconocimiento de las prestaciones y seguridad social que les mencionaba. Entonces, efectivamente, sí es posible, José Alberto, que un contrato sea verbal. Lo que pasa es que jurídicamente hablando también se vuelve muy difícil poder demostrar la existencia de un contrato de trabajo de índole verbal, pero para el empresario, para el trabajador va a ser muy fácil poderlo demostrar. Entonces, yo siempre sugiero, José Alberto, que ese tipo de relacionamientos que tengamos con nuestros trabajadores, así sean muy informales, así sean muy cortos, garanticemos siempre los relacionamientos contractuales en debida forma. Y yo le voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo tengo un caso en donde un empresario, un señor que era dueño de una ruta de trabajadores, contrató por 3 días a un señor para que le manejara el carro y no lo afilió, no le pagó prestaciones, nada, simplemente le dijo trabaje y le pago 50.000 pesos para que trabaje. El señor en la ruta se estrelló, se chocó y el señor tuvo que irse de cirugía y otros temas de salud. Resulta que al día de hoy al señor dueño de la ruta lo condenaron a pagar seguridad social, prestaciones sociales y todas las incapacidades que el trabajador ha tenido simplemente por no legalizar a ese trabajador a través de los elementos correspondientes. Imagínese, por 3 días de trabajo donde le pagaba 50.000 pesos a la persona, pues ahora resultó pagando millones y millones de pesos por no formalizar en debida forma a esa persona. Entonces yo le recomiendo siempre, José Alberto, cuídese mucho en salud y garantice siempre la formalización de las personas a través de los documentos y elementos correspondientes. Gracias, doctor. Aclarado. Bueno, José Alberto, con gusto. Indy Luna, puede abrir su micrófono. Excelente tarde, doctor Jorge. Gracias. Doctor, con relación a lo que usted está explicando acerca de la norma pertinente, si el trabajador, por ejemplo, se contrata por esos 3 días, supongamos que son 3 días y evidentes fueron esos 3 días que transcurrieron, ¿cómo podría nosotros, pues como emprendedores, como empresa, en formación, tener un documento que no soporte esos 3 días si evidentemente se hace de una manera? Por ejemplo, cuando tengo alguna duda, sabe que uno recurre a un consultorio jurídico donde nos dan la guía pertinente, pero lógicamente pues quisiera escucharlo de esa manera de usted. Si tenemos una producción que se aumentó en un número de productos para un día específico, supongamos que se tienen que hacer unas cantidades y se recurre a esa persona por esos 3 días, ¿qué documento antes de se debe hacer? Antes de, por lo menos en ese momento de que es tan necesario. Muchas gracias, muy gentil, muchas gracias, atenta a usted. Con gusto, Indy, pero la pregunta no la entendí muy bien, es decir, bueno, ¿qué sí, documento necesito antes o no lo entendí? Sí, supongamos que el trabajo lo voy a ejecutar este fin de semana que viene. Sí. Entonces, el fin de semana supongamos que sea viernes, sábado, domingo. Pero ya yo lo sé desde el martes o el lunes que yo a esa persona la voy a requerir en ese fin de semana. Como me gusta tratar de hacer y trato de hacer las cosas lo mejor posible, antes de, ¿qué debo tener yo que me soporte que esa persona me va a ayudar esos 3 días y por lo menos tener algo que a mí, como persona seria en una empresa, me corresponde hacer, si se puede, porque si no, sinceramente, mejor me quedo con las prestaciones de servicio, pero si la producción es mayor, ahí es cuando recurriría a una persona así. Es Sería para tener importante siempre firmar un contrato de trabajo, ¿sí? Adicional a eso, tiene que garantizar la afiliación a la seguridad social de esta persona, es decir, garantizar la afiliación a la EPS, a la ARL, al fondo de pensiones y garantizar el examen médico ocupacional de ingreso. Ese examen médico ocupacional de ingreso define la condición de salud con la que va a ingresar a la persona a la labor para que usted también esté enterada de sus condiciones. Y adicional, importantísimo, que tenga en cuenta el tipo de contrato o la modalidad de contrato que debe firmar
para que eso también garantice el cubrimiento de las necesidades que usted tiene dentro del proceso. Si vengo con unos empleados, bueno, las personas que están ya contratadas, todo legalmente y todo, ¿cómo sería en ese caso de esa persona por una eventualidad? Por ejemplo, hablemos de 5.000 unidades y se necesita para ese fin de semana una persona, ¿qué documento, además de lo que usted me está diciendo, qué modalidad de contrato sería? Porque sinceramente a veces me he coartado porque me gusta hacer las cosas lo mejor posible, porque después uno hace lo que no es y se mete en un problema. Entonces yo prefiero mejor, se cumple con una cantidad específica, no usas 5.000 unidades, sino usas 3.000 unidades cumplidas para un periodo determinado, pero sí tener pues qué contrato sería. Un contrato en modalidad de obra-labor. Ok, está bien, doctor. Es usted muy amable, le entendí correctamente. Muchas Bueno, gracias, muy gentil con mucho gusto. a usted. Gracias. Jenny Cárdenas, puede abrir su micrófono. Hola, Jenny. Bueno, al parecer, y no hay más manitos, al parecer Jenny no, o tiene problemas con el micrófono o no, o es un error al alzar la mano. Muchas gracias al doctor Jorge, al doctor José Ignacio. No sé si tengan algo más que aportar a los beneficiarios al cierre. No, de mi parte agradecerles enormemente por el espacio. Feliz de acompañarlos en este proceso y desearles a ustedes lo mejor, lo mejor. No sé, le doy la palabra, no sé si el doctor José Ignacio está por ahí conectado todavía. Sí, aquí estoy sin cámara, pero muchas gracias, lo mismo. Qué rico aportarles con nuestros conocimientos para que hagan lo correcto y no tengan dolores de cabeza mañana y problemas económicos por ligerezas que puedan tomar, y siempre a sus órdenes.